Buenas noches, en primer lugar. Y bueno, gracias yo por la presentación. En primer lugar, agradecerles, como ya hizo John, por la presencia, por la gentileza de acompañarnos esta noche. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes y en esta oportunidad hablar de hidralacina en principio y de Hidralac HB como molécula y como medicamento muy noble, como medicamento que adicionalmente tiene muchas bondades y que queremos compartirlas con ustedes como expertos en el área. Y espero que este primer contacto sea de mucha utilidad para todos. Esta conferencia decidí titularla como la solidez de la experiencia porque hidralacina no es una molécula nueva, no es una molécula novedosa. Al contrario, esta es una molécula que nos ha acompañado ya por décadas y si algo nos dice el hecho de que hidralacina se mantenga vigente en el mercado y en el quehacer médico internacional es que es una molécula de bondades probadas en el tiempo. Y definitivamente yo creo que es en esa solidez que tenemos que apoyarnos para poder utilizarla con tranquilidad en nuestros pacientes que definitivamente merecen la mejor terapéutica posible. Comenzamos citando a Tucídides, un historiador ateniense. Este hombre sostenía que entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia. Este adagio se puede utilizar para describir también los medicamentos. Hay muchas moléculas que no sobreviven el paso del tiempo. Y en principio, hidralacina, que ha perdurado por décadas, tiene unos beneficios probados en cuanto al efecto terapéutico que tiene, a la tolerabilidad y a las nuevas aplicaciones que se están desarrollando. La hidralacina, para comenzar a describirla, es un medicamento del grupo de las hidracinoftalasinas, es un vasodilatador arteriolar directo y esto a su vez induce estimulación adrenérgica. No es un agonista adrenérgico, a pesar de que su efecto vasodilatador termine generando estimulación adrenérgica. El mecanismo de acción no es en principio complicado, más bien es poco conocido, a pesar del tiempo que nos tiene acompañado. Una de las cosas en las que más nos ha eludido la hidralacina a la hora de comprenderla es efectivamente cómo actúa. Pero definitivamente sabemos que es un vasodilatador de acción directa. Un poco de historia, la hidralacina fue desarrollada en 1949 y aprobada para su uso en patología cardiovascular en el año 52. Entonces, desde el 52 tiene aprobación para su uso terapéutico. En principio se utilizaba simplemente para patología hipertensiva en un amplio sentido. Pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían como expresión edema agudo de pulmón de origen cardiogénico era la principal indicación de hidralacina en un primer momento. Posteriormente, a pesar de que se usó mucho en la década de los 60 y los 70, comenzamos a tratar de validar un poco cuál era el efecto de la hidralacina sobre la mortalidad a largo plazo, sobre la morbilidad. Y uno de los estudios más importantes fue el estudio BHEFT de 1986. 642 hombres con insuficiencia cardíaca, 2.3 años de seguimiento, y esto mostró una tendencia a mayor sobrevida en comparación a prazostin o a placebo, y esta tendencia resultó ser muy significativa en afroamericanos. A pesar de que hidralacina actualmente no se usa como primera línea de terapéutica en hipertensión arterial, en términos generales, no estoy hablando de embarazadas con patología hipertensiva asociada al embarazo, sino en términos generales, en Estados Unidos, esta indicación sigue siendo formal y de primera línea. En afroamericanos que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen hipertensión arterial, el protocolo sigue siendo hidralacina con algún nitrato. Esto es absolutamente válido y se mantiene actualmente. Problemas para el uso extendido de la molécula comenzaron en el 87, un estudio ya con el advenimiento de los IECAs, de los inhibidores de las enzimas convertidoras en angiotensina, que aparecieron en el 82, más o menos, captopril y enalapril un poquito después. En el 87 se publica este estudio muy importante, el Consensus. Evaluaron los pacientes con insuficiencia cardíaca, fue un estudio doble ciego, muy bien diseñado, tenía enalapril allí y comenzamos a ver que enalapril le iba mejor a los pacientes con insuficiencia cardíaca y les mejoraba la mortalidad. Se trató de comparar esto posteriormente con hidralacina y efectivamente la mortalidad fue menor en el grupo de enalapril. Esto fue ya para el año 91, y
y aquí cobran fuerza los IECAS en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. No obstante, si bien los IECAS, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ganaron mucho espacio a la hora de tratar pacientes con hipertensión arterial asociada a insuficiencia cardíaca, obviamente notamos que los IECAS y para este efecto los antagonistas de los receptores de angiotensina no pueden ser utilizados en nuestras mujeres embarazadas. Y es allí donde hidralazina siguió con una indicación formal para mantenerse como terapéutica de primera línea. Esta es la guía publicada hace un par de años, la guía de trastornos hipertensivos del embarazo acá en Bogotá. Hay consenso en que en hipertensión arterial, sobre todo en hipertensión arterial con cifras de tensión arterial sistólica por encima de 160, los efectos deleterios sobre los órganos blancos nos obligan a una reducción más o menos rápida, pero sí urgente, de las cifras tensionales, porque eso se asocia, obviamente, a un mejor pronóstico y a menor daño de órganos blancos, menor accidente cerebrovascular, menor patología cardíaca directa, menor afectación cardíaca directa. La incidencia, de acuerdo a esta guía, dice que entre el 6 y el 8% de todas las gestaciones cursan con algún trastorno hipertensivo del embarazo. Una cifra relativamente baja si uno la compara, por ejemplo, con la estadística americana que habla del 22% aproximadamente. Pero en principio tenemos estas cifras acá publicadas. Primera causa de morbimortalidad materna en Colombia, en Bogotá constituye la segunda causa de mortalidad materna después de los trastornos hemorrágicos. 12.2% corresponden a preeclampsia y eclampsia. 25% de las muertes maternas están en relación con trastornos hipertensivos. Ante estas cifras tan ominosas, obviamente que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos para tratar a nuestras pacientes embarazadas que tienen algún trastorno hipertensivo asociado al embarazo, sea hipertensión crónica que tenemos que tratar, sea preeclampsia, el binomio preeclampsia-eclampsia, sea hipertensión gestacional o preeclampsia sobreañadida sobre una paciente que tiene hipertensión arterial crónica. Hidralac es clorhidrato de hidralazina, la presentación es de 20 miligramos sobre un cc. Las indicaciones de tratamiento de los estados hipertensivos en general, en pacientes no embarazadas tal vez es segunda o tercera línea, pero definitivamente está indicado en la hipertensión asociada al embarazo, incluyendo los estados de eclampsia y preeclampsia. La presentación endovenosa se utiliza cuando necesitamos una reducción de cifras tensionales en casos de emergencia hipertensiva o de urgencia hipertensiva, haya daño a órgano blanco o no. Presión arterial sistólica mayor o igual a 160, presión arterial diastólica mayor o igual a 110 es el umbral que manejamos para decidir tratamiento en agudo para controlar cifras tensionales. Esto muchas veces obliga a hospitalización, en algunos casos el paso de la paciente a una unidad de cuidados intensivos. Pero en principio, si conseguimos estos valores, es necesario actuar y son sostenidos y los verificamos y sabemos, esto se asocia a mayor morbimortalidad. Y es necesario llevar estos valores a unas cifras más adecuadas. Y para eso tenemos a hidralazina como un aliado. ¿Cómo trabaja hidralazina? El mecanismo de acción reduce la resistencia vascular periférica y la presión arterial como resultado de un efecto vasodilatador directo en el músculo liso arteriolar. Tenemos mecanismos de acción muy claramente establecidos para distintos medicamentos, los antagonistas adrenérgicos, los antagonistas de endotelina, los betabloqueantes, pero los vasodilatadores directos no estamos muy seguros de cómo trabajan, no sabemos sobre qué receptor trabajan en realidad. Sabemos el efecto que generan, sabemos que está en relación con la producción de óxido nítrico, pero sobre qué receptor exactamente está trabajando no está muy claro. La hidralazina, a manera muy sencilla, se une a receptores en el endotelio vascular, produce liberación de óxido nítrico, esto genera relajación del músculo liso y eventualmente esto es lo que disminuye la presión arterial. ¿Ok? No obstante, la disminución de la presión arterial, como comentaba al principio, tiene un efecto adrenérgico importante, nos va a conllevar a estimulación adrenérgica que lleva en muchos casos a taquicardia refleja, aumento del gasto cardíaco y aumento de la secreción de renina. Estos son elementos importantes que tenemos que considerar a la hora de administrar el medicamento y esto explica algunas de las contraindicaciones. Desde el punto de vista de farmacocinética, es un medicamento que tiene cambios dependiendo de la genética del paciente, si es acetilador lento o acetilador rápido en cuanto a su biodisponibilidad,
pero el inicio de acción es bastante rápido, 5 minutos. El efecto máximo lo vemos alrededor de los 10 minutos aproximadamente, la duración 1 a 4 horas. La distribución tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Importante, el metabolismo es hepático y genera un par de metabolitos que son esencialmente inactivos. La vida media de 2 a 8 horas y la excreción es básicamente urinaria. 14% de la droga se excreta sin cambios. Contraindicaciones, obviamente no usarlo en pacientes que tienen hipersensibilidad conocida a hidralazina. Lupus eritematoso sistémico. Hay un warning, hay una advertencia con respecto al uso de hidralazina y la posibilidad de inducir lupus eritematoso sistémico a largo plazo. Esto es válido para las presentaciones vía oral, para el uso crónico del medicamento, no para la administración endovenosa por bolos de hidralazina. No hay estudios que asocien la administración endovenosa por bolos de hidralazina con la aparición de lupus eritematoso sistémico. Sí es un medicamento que aparece en las listas de los inductores de lupus cuando se utiliza de forma crónica. Pero si la paciente tiene lupus, preferiblemente no utilizarlo. Taquicardia grave o insuficiencia cardíaca con volumen minuto cardíaco alto, particularmente importante en nuestras mujeres jóvenes, las pacientes que tienen enfermedad de Graves o los estados de tirotoxicosis. Ya hablamos un poco del efecto adrenérgico y de la generación eventualmente de taquicardia. Insuficiencia cardíaca aislada del ventrículo derecho secundario, hipertensión pulmonar o a valvulopatía mitral reumática. Esto es porque estas pacientes son dependientes de volumen y vasodilatarlas tal vez no sea la mejor opción. Dosificación y administración de Hidralac, muy sencillo. La dosis inicial 5 a 10 miligramos lentamente, a razón de 1 miligramo minuto. La ampolla se diluye con solución salina al 0.9%. Si es necesario, repetir la dosis cada 20 a 30 minutos. Digo si es necesario porque eventualmente vamos a ver en los estudios que les traigo para revisar que en la inmensa mayoría de los casos se logra la meta terapéutica con el primer bolo. Eso es algo importante porque esto nos habla de la efectividad del medicamento. Hay que mantener un control estricto de tensión arterial. No es necesario, en principio, monitorización invasiva de tensión arterial, manejar a la paciente con una línea arterial. En principio, no es necesario. Evaluar dosis-respuesta hasta que lleguemos al umbral que hemos escogido como meta terapéutica y una vez alcanzado el nivel de presión arterial meta, debemos iniciar un régimen de mantenimiento que no es más que una infusión continua de hidralazina a unas dosis menores, 1 a 10 miligramos hora, tratando de mantener siempre nuestra presión arterial diastólica alrededor de 90. Observación cada 15 minutos hasta que la presión arterial se estabilice. Observación continua de la presión arterial cada 30 minutos durante la fase crítica. Si el paciente, que ya tenemos controlado, va a quirófano, vamos a hacer la resolución del embarazo, quitar la infusión porque va a quirófano, debe mantenerse la infusión continua a una dosis mínima, probablemente de 1 a 2 miligramos hora, pero para evitar el efecto rebote una vez que pasen los efectos de los medicamentos anestésicos, es importante tratar de mantener la infusión en la medida que la paciente lo tolere, obviamente. La preparación de la mezcla también es muy sencilla, cada ampolla de 1 cc contiene 20 miligramos de hidralazina, 3 ampollas en 57 cc da una relación final de 1 miligramo por cc. O sea que es muy sencillo el manejo del medicamento. Con respecto al régimen de mantenimiento, no disminuir la presión arterial más allá de los límites establecidos. Es necesario controlar la presión arterial con mucha frecuencia. Dosis máxima 240 miligramos al día, máximo 12 ampollas. En el caso de utilizar la infusión continua, tal vez necesitemos este número de ampollas, pero para el control rápido, como les digo, es muy eficiente, muy eficaz el medicamento con los primeros bolos para lograr la meta de tensión arterial. ¿Cuál es la situación acá en Colombia con respecto a hidralazina y qué nos dicen los estudios actuales? Bueno, volviendo a esta guía, la guía menciona a hidralazina, pero no está en el protocolo de actuación. El protocolo dice que hay que iniciar tratamiento antihipertensivo, con cifras tensionales superiores a 150 a 100. Suben un poco el umbral establecido internacionalmente. Por encima de 90 deberíamos estar iniciando tratamiento para controlar cifras tensionales, me refiero a la tensión arterial diastólica. Se recomienda manejo inicial con nifedipina oral como primera línea con estos objetivos. Y después el protocolo nos dice
que si pasada una hora de haber utilizado la nifedipina o el nifedipino, tras una hora y sigue la paciente con la tensión arterial y no se ha logrado meta, sigue mayor a 160 o mayor a 110, iniciar la betalol, 20 minutos no control, nuevo vuelo de la betalol. Eso es lo que dice la guía. ¿Por qué? Porque en la parte de antihipertensivos que dice que están indicados durante el embarazo, nos dice acá que hidralazina tiene la dosis, pero nos dice que no está disponible en Colombia. Y a eso venimos nosotros, a decirles que eso no es cierto, que tenemos hidralazina y que la pueden utilizar con mucha seguridad. El protocolo habla de nifedipina y habla de la betalol. En el 2003, un metaanálisis de la doctora Magui trató de evaluar la seguridad de hidralazina comparándola con la betalol. Usó 24 estudios aproximadamente, no llegó a conclusiones certeras. Decía que los estudios no permitían recomendar hidralazina o cualquier otra droga o cualquier otro medicamento como medicamento de primera línea. Esto creó como un vacío en el conocimiento, como mucha incertidumbre. ¿Debemos utilizar hidralazina? ¿No lo debemos? ¿Este metaanálisis no apoya el uso de hidralazina? Se creó esta controversia. A partir de allí, muchos son los estudios que volvieron a comparar definitivamente, bueno, ya que no sabemos, ¿es hidralazina o es la betalol? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Este estudio del año 2005, publicado en la European Journal of Obstetrics and Gynecology, evaluó 200 mujeres y aleatorizó. No fue un estudio doble ciego, pero es un estudio aleatorizado bastante bueno. Los grupos similares en patología hipertensiva, en edad gestacional, paridad, proteinurias y cifras tensionales, y no hubo diferencias en hipotensión materna ni en hipertensión severa persistente. Definieron hipertensión severa persistente como no haber alcanzado la meta terapéutica tras 5 bolos de cualquiera de los dos medicamentos, fuera la betalol o fuera hidralazina. No hubo diferencias. 2 muertes neonatales en cada grupo, 3 de las cuales podrían ser atribuidas a prematuridad en lugar del medicamento. En las dos líneas de investigación, o sea, en los dos grupos de medicamentos. Lo que sí notaron es que hidralazina tuvo menos hipotensión neonatal, menos bradicardia neonatal, en comparación al grupo que utilizó la betalol. Concluyen que la betalol e hidralazina cumplen con los requisitos para ser considerados antihipertensivos de elección en enfermedad hipertensiva del embarazo. Otro estudio publicado en el año 2014, esto fue publicado en la Women's Healthcare, también comparó hidralazina y la betalol en el manejo de preeclampsia severa. Aquí no fue patología hipertensiva del embarazo en general, sino se quedaron solamente con preeclampsia severa, y vieron que la disminución de las cifras arteriales tras la administración del primer bolo fue muy similar, tanto la sistólica como la diastólica. No notaron mayores diferencias, este es el mismo estudio. El tiempo promedio para alcanzar el control deseado de la presión arterial fue similar entre ambos medicamentos. Número de dosis necesarias para alcanzar control de presión arterial fue similar en ambos grupos. Tras dosis repetidas, ninguna, es decir, que tras la primera dosis se alcanzó la meta terapéutica, en el grupo de hidralazina 90.5 versus 92.1 en el grupo de la betalol, y esto no tuvo diferencias significativas, no tuvo una P estadísticamente significativa. No hay diferencias significativas tampoco en hipertensión severa persistente, ni en hipertensión de rebote, ni en hipotensión materna. Hubo más cefalea en el grupo de hidralazina, con una diferencia importante, genera cefalea. Esto no es un efecto adverso que motive o que genere la descontinuación del tratamiento. Eso es un efecto adverso potencialmente tratable. Hidralazina versus la betalol para el tratamiento de trastornos hipertensivos severos. Este fue un estudio aleatorizado, controlado, publicado en el año 2013 en el Pregnancy Hypertension. Y también evaluaron pacientes con patología hipertensiva del embarazo. La distribución de los grupos fue más o menos igual en el grupo de hidralazina versus el grupo de la betalol, 130 pacientes versus 131. Y la relación de la patología específica fue también similar entre ambos grupos. La presión sistólica al final del tratamiento, 144 versus 144. La diastólica, 91 versus 92. Medias iguales. Número de dosis necesarias para alcanzar el control de la crisis hipertensiva, 1.4 versus 1.3. Todo muy similar. Y en este trabajo,
la cefalea adjudicada de hidralazina, pues consiguieron que en 23 pacientes de las 131 tratadas con labetalol también tuvieron cefalea. O sea que hasta en los efectos adversos terminaron pareciéndose en este último trabajo. El uso intravenoso de hidralazina concluye el trabajo y el uso intravenoso de labetalol fueron igualmente efectivos para el control de las crisis hipertensivas. No hubo diferencias en el número de casos de hipertensión persistente. La escogencia de la terapia antihipertensiva en pacientes con enfermedad hipertensiva asociada al embarazo debe basarse en disponibilidad y conocimiento del medicamento. No hay estudios de superioridad. Hidralazina no es superior a labetalol no es superior a hidralazina. Aquí lo que importa es qué es lo mejor para el paciente. Y si en algo podemos hacer un pequeño paréntesis, es que labetalol tiene contraindicaciones puntuales para ciertos casos, en pacientes asmáticos, en pacientes ebóticos, y adicionalmente se asocia a mayor bradicardia y mayor hipotensión en el recién nacido. Eso cuando tratamos de cuidar el binomio madre neonato y posteriormente recién nacido. Cuando cuidamos ese binomio tenemos que contemplar todo lo que corresponda. Los británicos tienen, a esto me refiero, como tratamiento de primera línea cualquiera de estos tres medicamentos, labetalol, hidralazina y nifedipina. Este asterisco que le ponen a labetalol y a nifedipina es un llamado para que se dirija el lector a una parte de warnings específicos para cada medicamento, de advertencias para cada medicamento. En labetalol dice no utilizarlo en pacientes asmáticas, no utilizarlo en pacientes con historial de broncoespasmo previo, conocido si no tenga diagnóstico de asma, no utilizarlo en pacientes con EPOC. Hace referencia a la mayor incidencia de efectos cardiovasculares adversos sobre el feto. Nifedipina tiene un riesgo teórico, no necesariamente comprobado, como es un calcio antagonista, con la administración del sulfato de magnesio concurrente que se le administra a las pacientes de manera rutinaria con el diagnóstico de preeclampsia y eclampsia. Es un riesgo teórico no demostrado que está actualmente en estudio y ese es el warning que hacen los británicos a la hora de escoger nifedipina como tratamiento de entrada. Insisto, no es una contraindicación, pero es un warning que tienen los británicos en sus guías. Hidralazina no tiene ninguna contraindicación de entrada a la hora de su escogencia para los británicos. Las guías americanas comienzan a hablar de los medicamentos de elección, primero haciendo una revisión de lo que tienen publicado. Y hacen una revisión por Cochrane, que incluye a 3.573 mujeres. Comparan los medicamentos, nuevamente hidralazina, labetalol y los calcioantagonistas, donde incluimos a nifedipina. Concluyen, y esto es del 2013, no hay evidencia para demostrar eficacia o seguridad superior de ninguno de estos medicamentos sobre otros. La escogencia del tratamiento depende de los potenciales efectos adversos y de las contraindicaciones. Si un paciente tiene contraindicación conocida por alguna enfermedad de base, es importante allí donde tenemos que individualizar caso a caso para escoger el medicamento. Los tres son considerados de primera línea en el ambiente hospitalario. A sabiendas de todos estos estudios que nos dicen que todo es más o menos similar, ¿qué podemos concluir nosotros? Hay ausencia de o pocos efectos adversos sobre la circulación fetal. Esto está publicado en un trabajo de la misma doctora McGee, donde habla de los efectos de todas las terapéuticas antihipertensivas que se utilizan en la mujer embarazada. Hay una experiencia extensa con su uso, tiene beneficios clínicos probados que ya los hemos visto por décadas. La preparación y la administración es sumamente sencilla, es muy seguro en pacientes con asma, con EPOC, con insuficiencia cardíaca, excelente perfil de seguridad para el binomio materno-fetal. Nuevas perspectivas con este medicamento. Recientemente, esto es de finales del año pasado, ahorita de diciembre de 2016, enero de 2017, esto es un estudio que no es en humanos, pero se está estudiando algo bien interesante, que es que la hidralazina previene la fibrosis en modelos murinos, en modelos de ratas, la progresión de injuria renal aguda a enfermedad renal crónica. Básicamente la impide. Disminuye tanto la velocidad de progresión en estos modelos experimentales que resulta muy promisorio como molécula, previene fibrosis y progresión de la injuria renal aguda a crónica en modelos murinos. ¿Por qué es importante esto? Porque en la New England Journal of Medicine, hace unos 3 años, si no me equivoco, se publicó este trabajo de preeclampsia y el riesgo de enfermedad renal terminal. ¿Ok? ¿Qué concluyen? La preeclampsia es un marcador clínico para riesgo aumentado de enfermedad renal crónica terminal subsecuente con requerimientos de diálisis.
el riesgo aumenta si el producto del embarazo es un neonato con bajo peso al nacer o si la preeclampsia ocurre en más de un embarazo. Entonces, ante estos datos, si podemos darle a nuestros pacientes un medicamento que potencialmente pudiera ser nefroprotector, y obviamente esto falta por comprobarlo, pues esto incrementa la nobleza de la molécula. La hidralazina está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, en consecuencia es uno de los medicamentos más importantes en un sistema básico de salud. Bueno, esta es la lista publicada ahorita para cómo quedaron los sistemas de salud en el mundo en el año 2016. Colombia está en número 22 y es el país que tiene el mejor sistema de salud de toda Latinoamérica. Algo de lo que hay que sentirse muy orgullosos. Pero a sabiendas de esto, tenemos que tratar de optimizarlo aún más. Y si tenemos medicamentos que son parte de cualquier sistema y que son necesarios para el control o el mejor control de nuestras pacientes, pues tenemos que utilizarlo. Tiene muchas ventajas, es muy noble y está disponible. Uno de los problemas es que nos decían que no estaba disponible, pues sí lo tenemos, está acá. A manera de resumen, hidralazina es segura y eficaz para el tratamiento de los estados hipertensivos asociados al embarazo, con décadas de experiencia en su uso. Es medicamento de primera línea, sin dudas, para la hipertensión severa en la patología hipertensiva del embarazo. En series publicadas genera menos hipotensión neonatal, menos bradicardia neonatal en comparación con los betabloqueantes. Tiene un muy rápido inicio de acción, aproximadamente 5 minutos bastan para ver los efectos. Y pudiera tener efectos beneficiosos adicionales, aún por definir, en particular sobre la función renal. Este medicamento adicionalmente, y tal vez se sale de los límites de la conferencia, pero tiene beneficios tan buenos y probados que adicionalmente se utiliza con bastante éxito por un efecto de metilador que tiene sobre patología oncológica actualmente. En síndrome mielodisplásico se está utilizando porque potencia el efecto de algunos medicamentos antineoplásicos y todas estas líneas de investigación nos dicen que hidralazina está aquí para quedarse por bastante tiempo. Muchas gracias.